Buenos días. En este video haremos la presentación de nuestro proyecto grupal. Nosotros pertenecemos a la materia de cálculo de varias variables. Nuestro tema es el análisis de movimiento de una pieza mediante funciones vectoriales. Los integrantes de nuestro grupo son Alex Hidalgo Rojas, Luis Rojas Moreira y Carlos Roldán Ceballo, y mi persona, Orlando Pillo Beltrán. ¿Qué es cálculo vectorial? El cálculo vectorial es un campo de las matemáticas referidas al análisis real multivariable de vectores en dos o más dimensiones. Es un enfoque de la geometría diferencial como conjunto de fórmulas y técnicas para solucionar problemas muy útiles para la ingeniería y la física. Hay cuatro campos que son muy importantes en el cálculo vectorial, el cual son el gradiente, rotor o rotacional, divergencial y laplaciano. El gradiente mide la tasa y la dirección del cambio de un campo escalar. El gradiente es un campo escalar vectorial. El rotor o rotacional mide la tendencia de un campo vectorial a rotar alrededor de un punto. El divergencial mide la tendencia de un campo vectorial a originarse o converger hacia ciertos puntos. El laplaciano relaciona el promedio de una propiedad en un punto del espacio con otra magnitud en una operación diferencial de segundo orden. El uso del cálculo vectorial. Los vectores son muy utilizados para representar tanto fuerzas como movimientos. Además, también es muy utilizado para resolver sistemas de ecuaciones. Cualquier problema mediante complejos de ingeniería puede convertirse a un sistema de ecuaciones que mediante cálculo matricial puede resolverse. Dentro de la ingeniería mecánica, el cálculo vectorial se usa mucho en problemas de dinámica y cinemática de mecanismos, es decir, para analizar el movimiento, las velocidades, aceleraciones, etcétera, de cada uno de los elementos que forman cualquier mecanismo. Movimiento helicoidal. El movimiento helicoidal es un movimiento rototranslocatorio que resulta de combinar el movimiento en rotación en torno a un eje dado con un movimiento de rotación a lo largo de ese mismo eje. El resultado es un movimiento helicoidal. En estas condiciones, el eje citado recibe el nombre de eje instantáneo de rotación y deslizamiento de sólido rígido. El radio de la curvatura es, a grandes rasgos, el radio del círculo que mejor se ajusta a la curva en un punto. La curvatura, la cual se define como K, es igual al módulo de la derivada de la tangente sobre el módulo de la derivada del vector unitario, o también puede ser el módulo de la derivada de la velocidad, que es equivalente al del vector unitario. El radio del círculo asociado a cada punto de la curva se llama radio de curvatura en ese punto. El radio es un buen indicador de saber qué tanto la curva se curvea en cada lado. Otro término importante es el de curvatura, que es simplemente 1 dividido entre la curvatura, que generalmente se representa de la manera K por 1 sobre el radio. Ahora, para calcular una curva, primero suponemos que tenemos una función que define una curva en el plano XY. Por ejemplo, que la curva t menos seno de t o 1 menos coseno de t. Esto es lo mismo que decir que está definida por las siguientes ecuaciones paramétricas. Xt es igual a t menos el seno de t. Y yt es 1 menos coseno de t. Pasos para encontrar la curvatura. Paso número 1 es que encuentra un vector unitario tangente. Un vector unitario tangente a la curva es un punto, como es lógico esperar, un vector tangente a la longitud 1. En el contexto de una curva parametrizada definida como S de t. Obtener un vector unitario tangente casi siempre significa obtener todos los vectores unitarios tangentes. Es decir, lo que se hace es definir una función vectorial que se toma el mismo parámetro de entrada y arroja un vector unitario que es tangente a la curva en un punto. El paso número 2 es encontrar dt sobre ds. Mientras viaja a lo largo de la curva, según st, el vector unitario va cambiando de dirección mientras hace un recorrido en vueltas cerradas del vector unitario que cambia muy bruscamente, mientras que en partes relativamente rectas apenas cambia en absoluto. De hecho, la curvatura K está definida como la derivada de la función del vector unitario tangente. Sin embargo, no es la derivada con respecto al parámetro t, ya que podría depender en qué tan rápido te mueves a lo largo de la curva. La derivada se tiende a tomar con respecto a pequeños cambios en la longitud del arco, que generalmente se representa con la letra S. Por lo general, para calcular la curvatura se aplican dos pasos. Primero se toma la derivada de t con respecto a t y luego se divide entre ds y dt. Muchas gracias. La importancia del análisis vectorial en este problema. La importancia del estudio del cálculo vectorial radica principalmente en que diversas aplicaciones en la ingeniería, la concurrencia de varias variables espaciales y temporales, hace necesario el análisis de fenómenos naturales cuyos modelos utilizan funciones vectoriales o escalares de varias variables. Bueno, para resolver el siguiente ejercicio vamos a utilizar lo que es las derivadas, las ecuaciones vectoriales y la fórmula de la curvatura. Ejercicio de aplicación. Una compañía hace el diseño de un tornillo y tras la prueba es necesario analizar los componentes de su movimiento vectorial para determinar su efectividad. El movimiento tridimensional de la hélice está dado por el vector coseno de 2t, seno de 2t y t en los ejes x, y z respectivamente. Debemos hallar su velocidad vectorial y su aceleración vectorial, así como su curvatura para un posterior análisis de producto. Bien. En este caso, lo primero que hay que hacer es identificar los pasos a seguir. En este caso, tenemos que tener en cuenta qué fórmulas vamos a utilizar y luego lo que vamos a hacer es hallar la velocidad y la aceleración. Posteriormente hallaremos el módulo de la derivada de la velocidad y la tangencial. Luego hallaremos el módulo de la derivada de la tangencial y finalmente aplicaremos todo esto a lo que vendría a ser la fórmula de la curvatura.
Bueno, lo primero que debemos hacer en este caso es hallar la velocidad, que vendría a ser la primera derivada de nuestra ecuación, de nuestro vector en este caso. Ya, para hallar estas derivadas hemos hecho uso del programa MATLAB, en el cual hemos puesto todas las fórmulas para apoyarnos y hacer esto de manera correcta. Lo primero que hallamos es la velocidad, que vendría a ser menos 2 por seno de 2t, y 2 coseno de 2t y 1. Vendría a ser esto. Luego, el siguiente paso es hallar la aceleración, que vendría a ser la segunda derivada del vector o la derivada de la velocidad, que en este caso vendría a ser a menos 2 por seno de 2t por 2 coseno de 2t y 0, tal y cual está aquí. Ahora, la siguiente parte que debemos hacer es hallar la tangencial, y la tangencial es igual a la velocidad sobre su módulo, dividida para su módulo, que en este caso vendría a ser el módulo de la del vector velocidad, que es la ecuación que se nos muestra aquí y que resuelta de manera manual, vendría a ser a raíz de 2. Ya, posteriormente las dividimos estas dos y obtenemos que la tangencial es igual a menos 2 seno de 2t sobre raíz de 2, más 2 coseno de 2t sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Ya, lo que hallaremos posteriormente vendría a ser la derivada de la tangente, el módulo de la derivada de la tangente, que en este caso en el MATLAB viene a ser esta ecuación que nos da aquí, la cual simplificada se resume como 1. ¿No? Y ahora este de 1 lo tenemos que dividir para el módulo de la derivada del vector, pero en este caso ya sabemos que esta es la velocidad, entonces simplemente usamos la fórmula de la velocidad para esto. Y entonces la resolución es que K, o sea, la curvatura, es igual a 1 sobre raíz de 2, que vendría a ser el ángulo en el que nuestra hélice se forma, el ángulo circular. Bueno, esto sería todo de nuestra parte, de la parte del ejercicio. Recomendaciones. Haber cursado previamente la materia de cálculo diferencial, investigar en fuentes brindadas por la misma universidad, como en la biblioteca UPS, tomar apuntes en clase y realizar en orden el proceso para una correcta ejecución. Conclusión. Esta investigación nos ha servido a todos los integrantes del grupo para conocer un poco más a fondo la importancia que tiene la materia de cálculo de varias variables y en específico la aplicación de las funciones vectoriales en el movimiento de una pieza mecánica. Muchas gracias.